continuación usted escuchará al pastor Eleuterio Prieto con su programa Restaurando Nuestro Altar. Roca la Salvación aquí en la pequeña ciudad en el estado de Washington. Y estamos aquí para seguir con los estudios de nuestro libro Entendiendo el Llamado de Dios. Y vamos a entrar el día de hoy, o en esta hora, sobre el capítulo 11, el llamado del pastor. Y en estas semanas pasadas hemos estado enseñando estuvimos enseñando sobre el apóstol, el profeta, sobre el evangelista, y hoy estaremos estudiando sobre el llamado del pastor. Pero para eso es necesario hacer una pequeña oración para poner todo esto en las manos del Señor y que pueda ser de edificación para su vida de todos los creyentes. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos prestas de poder estar aquí, Señor, en este lugar para compartir con cada uno de mis hermanos oyentes a través de las redes sociales esta enseñanza de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues estamos aquí estamos una vez más para traer esta enseñanza de la palabra del Señor. Y bueno, vamos antes de entrar en la enseñanza, quisiera decirle que síganos a través de Facebook o YouTube, pero le pedimos por favor de que se suscriba para cuando haya un video nuevo, usted rápidamente pueda recibir la señal de que ya hay un video nuevo en nuestra cuenta y usted pueda escucharlo, mirarlo y ser edificado con la palabra del Señor. Síganos a través de YouTube, Eleuterio Prieto, y suscríbase por favor. Nada le cuesta con suscribirse, lo cual nos servirá de mucha ayuda. Dijimos que vamos a entrar en el capítulo 11 sobre el llamado del pastor. Déjame primero introducir esta enseñanza. El término pastor viene de la palabra griega poimen, de la palabra griega poimen, que en su sentido natural es uno que cuida y alimenta a un rebaño. También el término pastor en el ámbito espiritual es sinónimo de anciano y obispo, quien tiene la habilidad de alimentar y corregir lo deficiente que está dentro de la congregación. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículos 17 al 28. Y lo que Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, versículos 5 al 9. Lo que sí es un grave error es que se compare a un predicador con un pastor. Sí es grave. El ministerio de pastor es un llamado de Dios para cuidar y apacentar a un rebaño, aunque no sea un buen predicador. Este ha sido uno de los graves problemas que ha habido dentro de las congregaciones, que cuando se va a elegir a una persona como pastor de esa congregación, siempre se fijan en lo bien o lo mejor que predica ese predicador. Y ese ha sido uno de los graves errores, porque piensan que el ser un buen predicador, eso lo califica como un buen pastor. Cuando nosotros todos debemos saber que el ser un buen predicador, eso no lo hace ser un pastor, porque el pastor es un llamado de Dios. El ministerio de pastor es conocido como el ministerio más revelante de la iglesia. Todos los ministerios, oiga bien esto, incluyendo al apóstol, al profeta, al evangelista y al maestro, estos ministerios deben de estar siempre en armonía con el pastor. Y déjame decirle algo más fuerte. El apóstol y el profeta, incluyendo al evangelista, deben de trabajar en armonía con el pastor para que su ministerio pueda funcionar bien y pueda tener éxito. Todos los apóstoles que hay en el mundo y todos los profetas que andan profetizando
incluyendo a todos los evangelistas que andan evangelizando, deben de tener una iglesia donde congregarse y deben de ser fieles y tener un pastor para que ore por ellos y para que los corrija cuando sea necesario. En Romanos capítulo 15, versículo 30, fíjese, el apóstol Pablo, siendo un apóstol, él siempre pedía al pastor, a la congregación, que oraran por él cuando salía como apóstol en uno de sus viajes misioneros. Este es el orden bíblico. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Lo que podemos mirar en la rogativa del apóstol Pablo es que él rogaba a la iglesia que oraran por él en sus viajes misioneros. Sin embargo, hoy en día muchos apóstoles, muchos evangelistas que andan predicando en diferentes lugares, y cuando salen en su viaje evangelístico empiezan a pedir oraciones por las redes sociales porque no tienen una iglesia o un pastor quien ore por ellos, y ese es un gravísimo error. Ahora, los dones deben de trabajar en armonía. Pablo dice que los 5 dones ministeriales son para la perfección del cuerpo de Cristo. Pero para poder perfeccionar y trabajar en armonía, estos dones necesitan de alguien que los dirija. Y solo un pastor lo puede hacer porque es el único ministerio que el Señor lo ha puesto por cabeza para que todos se sujeten a él. En Hebreos capítulo 13, verso 17, también la Biblia nos enseña: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Pero también nos enseña las Sagradas Escrituras en Efesios 4, 7 a 8, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y en Efesios 4, 11 al 12, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, los dones son para edificación. En Lucas 6:12 encontramos esto. La Biblia dice que a los primeros que el Señor llamó fueron gente común. Y después de un tiempo de discipulado, el Señor escogió a los apóstoles. La Biblia es bien clara. El Señor es el que repartió los dones ministeriales a cada uno de nosotros para la edificación de los santos y para ayudarnos los unos a los otros y no para estarnos criticando los unos a los otros. Lamentablemente eso se puede ver el día de hoy. Apóstoles criticando a los pastores, profetas criticándolos, y aún lo han hecho en forma de burla diciendo: estos pastorcitos no han crecido, no han llegado al apostolado, porque piensan que el llegar a ser apóstol hay que pasar por los otros ministerios para poder llegar a ser apóstol o tener una iglesia muy grande, cuando sabemos que el apóstol es un llamado de Dios, no por los años que un ministro tenga en el ministerio. Hay veces que también vemos a pastores criticando a los apóstoles porque se llaman apóstoles, y a los profetas porque se llaman profetas. También debemos de saber que hay apóstoles de nombre solamente, y también hay profetas de nombre solamente, evangelistas de nombre solamente, y pastores y maestros también de nombre solamente, porque también hay muchos pastores que no han sido llamados por Dios y ellos se han puesto como pastores. Cuando David se enfrentó con Goliat, no había apóstoles para que le ayudaran, y él era un pastor de ovejas. Sin embargo, también habla de reyes, pero los reyes estaban para gobernar y muchas veces ni ellos tampoco podían pelear porque andaban en rebeldía. También había sacerdotes, pero ellos estaban para interceder por el pueblo, pero no podían pelear porque a veces estaban fuera de la voluntad de Dios, conforme a 1 Samuel
capítulo 2, versículo 27 al 36. La lucha que David tuvo con Goliat fue una lucha cuerpo a cuerpo físicamente, y solo un pastor de ovejas con experiencia lo podía confrontar. Según las Sagradas Escrituras, David trató de pelear en contra de Goliat con la vestidura de Saúl, pero no pudo caminar con toda aquella armadura porque le quedó grande. Claro, le quedó grande porque Saúl era un rey y David era un pastor de ovejas. En otras palabras, no te pongas un saco que no te pertenece. Si tú eres un apóstol, no te pongas un saco de un pastor porque te puede quedar grande. Pero si tú eres un pastor y quieres ponerte un saco de un apóstol, también es un grave error. Tú tienes lo que Dios te ha dado y no debes de tomar más de lo que no se te ha delegado, ni tampoco debes de usar un saco que no te pertenece a ti. Aunque la Biblia nos enseña que el Señor llamó primero a los apóstoles, también miramos algo que debemos de analizar que es de mucha importancia para entender nuestro ministerio. En los tiempos antiguos, cuando nació un corderito y era sin defecto, el pastor lo limpiaba, lo envolvía en pañales y lo apartaba en un lugar para ser creado con una cuidado especial, porque si ese corderito nacía sin defecto, lo envolvían en pañales, lo llevaban a cierto lugar para criarlo con mucho esmero, con mucho cuidado, porque era uno de los que iba a ser ofrecidos en el templo en sacrificio a Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que cuando Jesús nació, a los primeros que se les anunció el nacimiento del niño fue a los pastores, por eso que ellos tenían el conocimiento, aunque ya se había anunciado por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, es obvio, pero los profetas no miraron el nacimiento ya físico del Señor Jesús. Ellos solamente lo miraron y lo profetizaron porque Dios les anunció que lo profetizaran, que iban a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Pero en el tiempo que Jesús nació, no se les anunció a los apóstoles, no se les anunció ya a nadie más allí, ni a los evangelistas, porque Dios no los llamaba a los apóstoles y a los evangelistas. A los que se les anunció fue a los pastores, porque tenían el conocimiento de que cuando miraran a un corderito envuelto en pañales en un lugar así, ese era el que estaba preparado para el sacrificio. Entonces, cuando ellos miraron esto, la Biblia dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pero cuando ellos cuidaban las ovejas, se les presentó un ángel del Señor y la gloria lo rodeó de un resplandor y les dijo: no teman, porque oiga lo que les dice el ángel. Porque lo que yo les traigo son noticias de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas las cosas y meditándolas en su corazón, y después de ese acontecimiento los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho por el ángel. O sea, toda esta revelación y todo este anuncio y todo lo que se les anunció del nacimiento de Jesús a los primeros, o puedo decir que a los únicos a los cuales se les anunció, fue a los pastores. No a los apóstoles, no a los evangelistas, no a los maestros. Fueron a los pastores, porque este ministerio ya estaba funcionando desde el Antiguo Testamento, aunque eran pastores de ovejas, literalmente de un ganado de ovejas, pero el Señor después nos compara a nosotros como ovejas y Dios hace un llamado a pastores a pastorear la grey, el rebaño del Señor. Pero cuando los pastores recibieron la noticia y les dijeron: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre,
Ellos con el conocimiento que tenían al instante pensaron, este es el Cordero perfecto para el sacrificio. En el Medio Oriente la profesión de un pastor de ovejas era la menos pagada y los pastores siempre eran despreciados y tenidos en poca estima. Sin embargo, a ellos se les reveló que el niño que había nacido en Belén de Judá era el Salvador del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que un pastor puede ser el ministerio más despreciado, más sufrido, pero este ministerio, en estas personas que Dios llama al ministerio del pastor, Dios les revela muchas cosas. Y puedo decir con mucha libertad y mucha certeza que Dios revela mucho más cosas a un pastor que a un apóstol y a un evangelista. Casi puedo decir que hasta a un profeta. Porque el pastor es el que tiene la comunión siempre y el trato más cercano con una oveja. También hay pastores asalariados, así como hay falsos apóstoles, también hay falsos pastores. La Biblia nos enseña muchas clases de pastores de ovejas que solo las cuidaban por interés de la lana. La Biblia dice en Ezequiel 34, 2, 3, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacentan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. En este capítulo Dios le da un mensaje al profeta de advertencia para los pastores del rebaño. Dios les hace bien claro la responsabilidad que tienen con las ovejas. Dios no está en contra de que el pastor se alimente de las ovejas o que las trasquile. Lo que Dios está en contra es que no las cure cuando están enfermas o que las abandone cuando son atacadas por el lobo. Dios demandará a cada pastor por las ovejas que ha dejado a su cuidado. El buen pastor no abandona las ovejas. El buen pastor no deja las ovejas en los momentos difíciles, pero el pastor asalariado las abandona cuando son atacadas por el enemigo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11 al 13. Cuando un pastor es un hombre de oración y lleno de amor y de misericordia, no abandona las ovejas de su amo porque reconoce que no es el dueño del rebaño. El apóstol Pablo les dice que el Espíritu Santo los puso sobre ese rebaño para que lo cuiden. La Biblia dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él la ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 29. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, por esta palabra que nos has traído en esta hora. Espero que sea de bendición para cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Síganos la siguiente clase. La siguiente clase será el capítulo 12, el llamado del Maestro. Dios les bendiga, Dios les guarde. Síganos a través de Facebook, a través de la Iglesia Roca de la Salvación, o a través de YouTube, en la página Eleuterio Prieto. Y nada le cuesta con suscribirse. Hágale clic allí en la campanita para que siempre le anuncie cuando hay un video nuevo de parte de su servidor. Dios les bendiga,